Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en este tema sobre el poder de Dios a través de su iglesia para ayudar a los que están necesitados, los que están en problemas de salud, en ataques demoníacos o cualquier cosa. Dios ha delegado a su iglesia el poder necesario para ayudar a estas personas necesitadas de tal manera que encuentren una respuesta a su necesidad. Y la última vez leíamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el capítulo 10. Y leíamos, comenzando el capítulo 9, decía, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Qué tremendo es este pasaje. De esto nos hemos ocupado la última vez que estuvimos juntos, el último video que hicimos. Y el día de hoy yo quiero continuar con el tema, pero encuentro necesario, ha venido a mi corazón la necesidad de unir este tema con algo que en lo personal resulta ser un tema central de mi ministerio. Es decir, yo tengo un llamado especial para hablar sobre profecía bíblica, el tiempo del fin, el regreso del Señor Jesucristo, cuándo va a ocurrir, qué cosa es este asunto del rapto de la iglesia, la gran tribulación, cuánto tiempo dura, cuándo va a ocurrir, y cosas de este tipo son las que yo tengo como tema principal de mi ministerio. Entonces, sin dejar el desarrollo del tema del poder de Dios a favor de la iglesia, cosa que es la encomienda, la gran comisión que Dios nos entregó, predicar el reino de Dios, hacer discípulos de Jesucristo en todas partes y sanar enfermos. En ese contexto y en ese estudio, hoy voy a hacer un breve paréntesis para explicar algo bien importante. Este asunto del poder que Dios ha delegado a su iglesia y la autoridad que tenemos sobre todos los demonios, porque, repito el verso 1 del capítulo 9 de Lucas, habiendo reunido a sus 12, a los apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, Cristo les dio autoridad sobre todos los demonios a los apóstoles. Y decíamos en el último video, y lo voy a repetir, algunos dirán, pero Carlitos, tú no eres un apóstol. Eso estaba reservado para los apóstoles. Cuidado. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo es engañado cuando le falta conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que el estudio anterior es tan importante. Voy a leer el primer verso del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Es decir, aparte de los 12, aparte de los apóstoles, que tienen su lugar especial sin duda en el reino de Dios, Cristo designa a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dice en el verso 3, dice, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Y en el verso 9 dice, sanad a los enfermos que en esa ciudad haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el estudio del Evangelio de Lucas, esta porción, sobre todo capítulos 9 y 10, aclaran que no es una cosa reservada para los 12 la autoridad sobre los demonios y la sanidad de las enfermedades que la gente sufre,
sino que el Señor lo amplió a otros 70, pero no solo a esos 70, sino a otros 7.000 o 7 millones de personas que quieran creer esta palabra. Se los digo de esta manera porque en el verso 2 del capítulo 10 de Lucas dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, en medio de este otorgamiento de poder que Jesús hace, primero con sus 12 y luego con los 70, el Señor dice: rueguen a Dios que se multipliquen los obreros, porque a la verdad la mies es mucha. Mies es cosecha. Los pueblos son la cosecha de Dios. La mies es muchísima, pero los obreros somos muy pocos. Entonces, el propósito de Dios es multiplicar los siervos que crean esta palabra para que actúen en esta palabra. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Muy bien. Ahora viene este paréntesis que hoy quiero hacer para unir el tema de la sanidad que está escrito en el Evangelio de Lucas con el asunto de la profecía bíblica y con un tema en específico del rapto de la iglesia. Yo he hablado muchísimo de este tema. Si tú ves mi canal vas a encontrar decenas de videos tocando el tema del rapto de la iglesia. ¿Qué cosa es el rapto de la iglesia? O en una cápsula te lo digo. El rapto de la iglesia es un evento maravilloso que está pronto a suceder, en el cual el Señor Jesucristo se acerca a la tierra. Digamos que mi micrófono es la tierra, ¿no? El Señor se acerca a la tierra, pero no desciende a la tierra. Sus pies no tocan el monte de los olivos, como está escrito en otro pasaje. Es decir, el rapto de la iglesia es un evento previo a la segunda venida de Cristo. Cristo tiene en el rapto de la iglesia el propósito de retirar a sus hijos e hijas, a los creyentes, a los redimidos, a los salvos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo en el corazón, de tal manera que no estén en la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. Este tema es amplio, de este tema he hablado mucho, y si tú investigas un poco vas a encontrar mucha más información en mi canal y en otros medios también. Eso sí, te advierto, debes ser cuidadoso, porque no todos los que hablan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, etcétera, hablan la verdad de Dios. No todos. Hay algunos que no dicen la verdad de Dios porque no la conocen, o peor aún, porque son más bien enemigos de la verdad de Dios, enemigos de Dios. En fin, no es el tema de hoy, pero hago la advertencia. Muy bien, ahora, el rapto de la iglesia, pues, es ese evento en el que Cristo se acerca a la tierra, se queda en las nubes, y la iglesia es llevada a los cielos para reunirse con Cristo en las nubes y luego ser trasladada junto con los que resucitaron, junto con los hombres y mujeres de Cristo que un instante antes fueron resucitados por el poder de Dios. Esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y hay otros pasajes también, pero los que mencioné son tal vez los más importantes. La iglesia, pues, es sacada del mundo. Y junto con los que son de Cristo, que resucitaron un instante antes, nos elevamos a las nubes para encontrarnos con nuestro Señor. Y Él nos va a llevar por un periodo de 7 años aproximadamente, tal vez un poquito más que eso, a los cielos, en donde se celebrarán una serie de eventos también, como el juicio que Dios hace a los suyos,
las bodas del Cordero, las cenas de las bodas del Cordero y una serie de preparativos para el reino milenial de Cristo que está muy cerca a comenzar, cuando el Señor, al final de los 7 años de la gran tribulación, regrese a la tierra, ya no como lo hizo para recoger a su iglesia, sino que en esta oportunidad, en la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación, Cristo viene a la tierra, sus pies se posan sobre el monte de los olivos, el cual se parte en dos, y atrás de Cristo viene una multitud de creyentes, de salvos, montados en caballos blancos, tal como su capitán, su general, su Dios viene adelante de ellos, Jesucristo. Nosotros regresaremos a la tierra al final de la gran tribulación. Pero el tema de hoy es bien importante porque tengo que contestar una cuestión que muchos pueden hacer con razón. Pueden preguntarse y decir, ¿por qué la iglesia tiene que estar fuera del mundo durante los años de la gran tribulación? Hay algunos que arguyen que más bien la iglesia tendría que pasar por la gran tribulación. Pero lo que la Biblia enseña es que la iglesia es quitada del mundo antes que comience la manifestación del anticristo y los 7 años de la gran tribulación. Esto en el precioso e importante libro del profeta Daniel. Voy a marcar mi Biblia para luego regresar aquí. En este importante libro del profeta Daniel, escucha lo que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, el juicio de Dios. El profeta Daniel en el capítulo 12, el verso 2, dice pues que muchos van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Despertados. ¿Qué significa despertado? Resucitados. Eso es lo que significa despertados. Y el Señor muchas veces dijo también, por ejemplo, Lázaro no está muerto, sino que duerme. La hija de Jairo no está muerta, solo duerme, y se burlaban de Cristo. Es el mismo término, la misma palabra que está usando el profeta Daniel. Y ponga atención al verso 3, 12:3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que entendemos esta palabra ciertamente brillamos por la calidad de la verdad que Dios nos ha concedido entender para compartirla contigo. ¿Verdad que sí? Estamos hablando del principio del reino eterno de Jesucristo, de su regreso a la tierra, del rapto de la iglesia, del principio del reino milenial de Cristo. Estamos hablando de cosas preciosísimas, importantísimas. ¿Cómo no nos va a hacer necesario tener el entendimiento que el Espíritu Santo nos da? Tal como en el primer video de la serie El Poder de Dios, yo les hablé de Efesios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo ora por los creyentes que habían en la ciudad de Éfeso. En la carta a los Efesios, Pablo les dice: habiendo oído yo de vuestra fe y de vuestro amor por todos los hermanos, no ceso de dar gracias a Dios por todos vosotros y orar, a tenerlos presentes en mis oraciones, de tal manera que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento y aumente el conocimiento de Cristo, para que puedas entender y para que puedas brillar con esa luz que Dios ha dado a los entendidos, a los que conocen la palabra de Dios, a los que entienden lo que es el plan de Dios y la cercanía del cumplimiento de esas promesas. Gloria a Dios por eso. Tremendo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Ahora sí te voy a decir por qué la iglesia de Dios tiene que ser quitada de en medio. Entre otras muchas razones, hoy te voy a dar una de mucho peso que dije
que tiene que ver con el poder que el Señor ha delegado a su iglesia, de tal manera que puedan expulsar demonios. Porque, y vamos a volver al Evangelio de Lucas, capítulo 9, y es acá donde se unen estos dos temas, porque dice el Señor: habiendo reunido a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. El Señor les dio autoridad a los 12 apóstoles sobre todos los demonios. Luego lo hizo también con los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Y cuando estos regresan de su encomienda, de aquella tarea a la cual habían sido enviados, dice el texto, ¿no? Déjenme encontrarlo. Dice el verso 17 del capítulo 10 de Lucas: volvieron los 70 con gozo a Cristo, obviamente, ¿no? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tremendo. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Volvieron los 70. He aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermanita linda, querido amigo, que te acercas al conocimiento de Dios a través de la predicación de su palabra, que el Señor nos ha concedido autoridad sobre Satanás y todos los demonios, que nada nos puede dañar, y que tenemos sobre toda estrategia y arma del enemigo una poderosísima arma, equivalente, por decir algo, como a una bomba atómica? Tenemos el nombre de Jesucristo y la palabra escrita, de tal manera de que podemos reprender, atar todo espíritu inmundo y echarlo fuera de tu casa, de tu negocio, de tu vida. Tienes autoridad, si tú eres un creyente en Cristo, para atar y expulsar toda obra del enemigo en tu casa, en tu iglesia, entre tus amigos. La tienes. Si lo quieres creer o quieres dudar de eso, ese es otro tema. Si tú eres tibio para creer esto y no tienes la convicción, déjame compartir contigo otro precioso verso que está aquí en Mateo capítulo 11, el verso 12. Déjame leértelo, y con esto vamos redondeando el estudio. Mira lo que dice acá: desde los días de Juan el Bautista, Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Qué tremendo. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: crean esta palabra, actúen de acuerdo a esta palabra que yo les estoy dando. Les he delegado poder contra todos los demonios para atar lo que haya que ser atado, de tal manera de obtener libertad. Les he dado a ustedes poder para sanar enfermedades. No sean pusilánimes, no sean tibios, no sean cobardes. Hagan lo que tienen que hacer en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo comparto contigo, ¿te das cuenta? Y es aquí donde se une a la profecía, porque ahí está la respuesta. ¿Por qué la iglesia tiene que ser quitada de en medio antes que Satanás pueda levantar a su anticristo y manifestarse y tomar el control del mundo por 7 años? ¿Sabes por qué? Porque bastarían 2 creyentes llenos del Espíritu Santo que crean esta palabra que hoy comparto contigo. Sería suficiente un par que en ayuno y oración se enfrenten al mismo anticristo, lo atarían y no lo dejarían actuar. Es en cierta forma una cuestión logística. El diablo no podría enfrentarse a 2 creyentes puestos de acuerdo, llenos del Espíritu Santo, en ayuno y oración, que se atrevan a enfrentarle. No podría, no tendría opción. El anticristo y todos sus demonios
contra apenas 2 creyentes de la categoría, digamos, de un G.J. Ávila, de un R.W. Schambach en los Estados Unidos, 2 preciosos hermanos que ya están con el Señor. Pero esa misma unción la podemos tener también los que ahora todavía estamos vivos, si es que creemos en la palabra de Dios. Esto que te estoy predicando es fuerte, es tremendo, y tendría que sacudir a los tibios para que acepten y aprendan el llamado que Dios nos hace para actuar, hacer crecer el reino y llevar gloria al nombre de Jesucristo, sanando enfermos y expulsando los demonios que tanto daño hacen a la gente. Qué fuerte, ¿verdad? Qué tremendo. Me alegro de haber podido grabar este video, porque ciertamente hace semanas y hasta meses que lo tengo en el corazón y no encontraba la forma de compartirlo, pero gracias a Dios que hoy te lo he podido hablar, decir, ministrar y predicar con la fuerza que es necesario predicar este tema. Tú y yo, si eres creyente, tenemos autoridad sobre el mundo de Satanás, sobre todos los demonios, para atarlos, echarlos fuera y para sanar toda enfermedad a favor del pueblo de Dios. Bendito su nombre. El Señor vuelve pronto. Faltan poquitos años para que se cumplan los 2000 años de la muerte del Señor en la cruz. Apenas 11 años faltan para celebrar el segundo milenio de la muerte del Señor en la cruz, y siendo que hay una profecía que el Señor salvaría a Israel después de 2 días, que en la perspectiva bíblica son 2000 años, según 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios, estos 2000 años que ha durado el tiempo de la iglesia aproximadamente, son apenas como un fin de semana, como este fin de semana que estamos viviendo. El Señor ciertamente vuelve pronto, y yo espero de todo corazón que tú tengas parte en ese glorioso recibimiento que haremos a nuestro Señor, a nuestro Dios, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gracias por compartir este video, compártelo, es importante. Estas cosas no se adquieren en un estudio de pocos minutos. Esto es el fruto de permanecer fiel a Dios van a ser ya 36 años para mí de seguir en el camino de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Una vida eterna que Dios también te quiere dar a ti. Gracias, y Dios mediante, te veo en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Amén.